Buenos días a todos y bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Nos alegra mucho tenerlos de nuevo con nosotros y que podamos compartir y aprender juntos de la palabra del Señor. Primero vamos a hacer una oración para comenzar nuestra clase. Los invito a que cerremos los ojitos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y por podernos permitir compartir de nuevo tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los niños que está viendo esta clase. Ayúdalos y guárdalos siempre y permite que todos seamos edificados y podamos atesorarla en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia que veremos hoy está basada en el libro de Daniel, capítulo 1 y capítulo 6. En ella veremos cómo Daniel fue un hombre valiente, temeroso de Dios, que nunca se avergonzó de la palabra de Dios y que siempre la atesoró en su corazón. Y el versículo que aprenderemos el día de hoy está en el Salmo 119, versículo 11, que dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Veamos de qué se trata la historia. Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel, que si le obedecían, siempre sería su Dios y ellos siempre serían su pueblo. Pero que si desobedecían, serían castigados y serían prisioneros en tierras lejanas. Pues lastimosamente el pueblo de Israel no obedeció a Dios y fueron entregados en manos del rey de Babilonia. En el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se apoderó de Jerusalén. El Señor entregó en sus manos al rey y a los utensilios de la casa de Dios. Nabucodonosor tomó prisioneros a las personas que vivían en Jerusalén y fueron transportados a la tierra de Babilonia. El rey Nabucodonosor dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que escogiera a jóvenes de los hijos de Israel que fueran del linaje de los príncipes, que fueran jóvenes hermosos, inteligentes y llenos de entendimiento, para estar en el palacio del rey durante 3 años, y que aprendieran el idioma de los caldeos y toda sabiduría e inteligencia. Además que debían ser alimentados con la misma comida y la misma bebida del rey Nabucodonosor. Entre estos jóvenes estaba Daniel, junto con sus amigos que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la bebida ni la comida del rey. Entonces Daniel le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a comer de la comida ni la bebida del rey. El jefe de los eunucos le respondió: Temo, mi señor el rey, que le separó vuestra comida y bebida, y tal vez vea sus rostros más pálidos que el de los demás, y me puede castigar. Entonces Daniel le dijo: Te ruego que hagas la prueba por 10 días, y nos des legumbres y agua, y que compares nuestros rostros con los demás. El jefe de los eunucos aceptó hacer la prueba durante 10 días. Pasados estos 10 días, el rostro de Daniel y de sus amigos estaba más robusto y de mejor aspecto que de los jóvenes que sí se habían alimentado de la comida del rey. Entonces Daniel y sus amigos siguieron alimentándose con legumbres y agua. Pasados muchos más días, el rey Nabucodonosor mandó a llamar a Daniel y a sus amigos para hablar con ellos. Y resulta que no fueron hallados en todo el reino
otros más inteligentes y más sabios que ellos, pues Dios estaba siempre con Daniel. Pasados unos años, cuando reinaba otro rey llamado Darío, a él le pareció bien poner 120 sátrapas en el reino. Sátrapas son gobernadores. Dentro de estos gobernadores habían tres muy importantes. Uno de ellos era Daniel. Él era superior a todos debido a la gracia de Dios. Y habían muchas personas que le tenían envidia y buscaban la manera de hacerlo caer. Pero Daniel era muy recto y no se dejaba sobornar, no tenía ningún defecto. Entonces un día los jefes y los gobernadores fueron a donde el rey y le dijeron: Todos los gobernadores del reino han acordado consejo para que promulgue un edicto real, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios y hombre sea echado en el foso de los leones. y el rey aceptó firmarlo. Cuando Daniel lo supo, se fue a su casa a orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que se entró a su casa, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Daniel se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios como lo hacía siempre. Entonces se juntaron esos hombres malvados y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Así que pensaron en ir a acusarlo delante del rey y caminaron hacia el palacio del rey. Entraron y le dijeron: ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios y hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser quebrantada. Daniel no te respeta a ti, oh rey, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto se puso muy triste, pues él estimaba mucho a Daniel y quería librarlo de ese mal tan grande. Pero no podía por el edicto que él mismo había firmado, y esa ley no podía ser quebrantada. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Después el rey se fue muy triste a su palacio y se acostó sin comer nada. El rey se levantó muy temprano y se fue corriendo al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz muy triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. El rey se alegró muchísimo y mandó a sacar a Daniel del foso. Daniel fue sacado del foso sano y salvo, no tenía ni siquiera un rasguño, pues él había confiado en Dios y Dios lo había librado de los leones. Entonces el rey Darío dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos junto con sus hijos y sus esposas, y no habían llegado ni siquiera al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones: De parte mía es dada orden, que en todo el dominio de mi reino todos temen
ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos. Él salva y libra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así Dios guardó a Daniel y le dio gracia siempre, porque Daniel era temeroso de Dios y guardaba sus mandamientos. Bueno chicos, es una enseñanza muy linda la que nos deja esta historia, pues Daniel es un gran ejemplo para nosotros. Daniel fue llevado cautivo desde muy joven a tierra lejana. Imagínense cómo se sintió él de triste, lejos de su casa, de su familia, de su tierra, y estar en una tierra lejana con costumbres muy diferentes a las de él. Sin embargo, Daniel no se contaminó de esas costumbres, sino que siguió siendo temeroso de Dios y confiaba siempre en Dios. Y aunque estuvo en peligro su vida con el decreto que sacaron, Daniel siempre siguió orando y confiando en Dios. Nunca se avergonzó de sus creencias. Así debemos ser nosotros. Muchas veces podemos avergonzarnos porque nuestros amigos, nuestros primitos, nuestros familiares se pueden burlar de nosotros por ir a la iglesia. Pero no debemos avergonzarnos, sino pedirle a Dios por esas personas que también lleguen al conocimiento de su palabra y compartirles el mensaje también de la Biblia. No debemos avergonzarnos y debemos ser valientes como Daniel. Así siempre Dios estará con nosotros. Y debemos guardar en nuestro corazón el texto que vamos a aprender el día de hoy, que está en el Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, confiando siempre en Dios de que Él nos ayudará siempre. Entonces recordemos el versículo que está en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Bueno chicos, nos dio mucho gusto haber compartido con ustedes una clase más de escuela dominical. Esperamos verlos pronto, que Dios los bendiga y cerremos los ojitos que vamos a orar. Señor, gracias por los niños, Padre Santo, guárdalos, permite que cada uno de ellos pueda estar siempre en tus caminos, Señor, amándote y glorificándote. Guarda a cada uno de sus familiares, en el nombre de Jesús, amén. Chao.